Continuamos a fondo, bueno, con entrevistas y hoy tengo el gusto de sentar aquí en este living a alguien que conozco ya hace algún tiempo atrás, Osvaldo Charlo, forma parte de la asociación Abra. ¿Cómo andás? Gracias por estar, ¿eh? Bien, Pepe, bien. ¿Bien? Gracias a vos y a Claudia también por la invitación. Bueno, para aquellos que no sepan qué es Abra, tú me Bueno, dirás. Abra es una asociación civil, ¿no? Ujú. Que tiene un objeto o una visión principalmente en lo que tiene que ver con la prevención, la asistencia, la investigación y la formación de los consumos problemáticos y dependencia. Y visto así muy a grandes rasgos es una micropolítica, es decir, un cambio que viene de abajo hacia arriba desde el punto de vista en cuanto a lo que es la reorganización sanitaria en cómo comprender los consumos problemáticos. Entonces, así muy a grandes rasgos que tiene esa revolución sanitaria frente a la problemática en la cual nosotros la definimos como una pandemia social. Señora. Pandemia social, y me quedó ahí, explícanos un poco más. Sí, es un concepto que si bien ahora está como muy de moda por lo que tuvimos que atravesar y lo que es la convivencia del COVID, en realidad ya es un autor que por el 2015 ya lo estaba desarrollando sobre entender la problemática del consumo como una problemática que ya se encuentra instalada dentro de lo que es la estructura de la sociedad. Entonces, comprender la problemática como una pandemia no solamente es como un modo de alertar y alarmar a los funcionarios políticos por un lado para que puedan de una vez por todas ingresarla en la agenda política, sino también a la ciudadanía en general, porque la problemática no es una problemática individual, sino es una problemática social que comienza a generar metástasis o afectar a determinada familia y donde el padeciente es uno o varios miembros de familia. Porque después en la clínica uno se va dando cuenta que sí, viene la familia porque hay un consumidor de cocaína, pero resulta que a partir de ese denunciante de consumidor de cocaína, después nos encontramos de que también hay consumo de alcohol, que hay consumo de compras. Entonces, el concepto de pandemia viene a generarnos como ese criterio de realidad, ¿no? Ese baldazo de agua fría. Te hago dos preguntas en una. Primero, ¿los gobiernos ocultan el tema este? Y segundo, si realmente hay edades para el consumo problemático, que obviamente no es únicamente la droga que conocemos, no sé, cocaína, sino también tenemos alcohol, que está permitido por ahí. Ah, excelente. Yo lo que creo es que si lo ocultan, los gobiernos lo ocultan, el debate es si el ocultamiento es un mecanismo de defensa, o sea, la negación, es decir, no pasa, o la racionalización, no, pero nos estamos ocupando. En realidad ocuparse no solamente implica un taller preventivo, una charla en una escuela, sino realmente implica poder tener un plan estratégico a mediano y largo plazo sobre esta problemática. Entonces, a mi entender, yo creo que sí que lo ocultan. Creo que en gran medida lo ocultan por una cuestión de negación. Por otro lado, también por desconocimiento, no se sabe cómo, y a partir de no saber cómo, creo que lo ocultan para no hacerse responsable de decir, ok, no sabemos cómo, busquemos los recursos para poder saber cómo hacer frente. Y después me parece excelente como lo planteaba vos, Pepe, porque la problemática del consumismo o del consumo, si bien uno es verdad que lo circunscribe a determinados objetos puntuales, que es, ¿no?, la cocaína, la marihuana, el alcohol, pero después está muy invisibilizado el juego, las compras, el internet, la pornografía, el sexo. Estos dos últimos son muy tabú por lógicamente la vergüenza que genera. Y en ese sentido es muy transversal la problemática. Entonces, si bien es verdad que uno puede creer que esto es para la población adolescente, el detonante que puede llevar a que uno tenga un consumo no problemático y pasa algo en la vida que lleva a que uno se aferre más a ese objeto, termina después terminando siendo problemática. Un solo ejemplo. Cuando se dio el aislamiento obligatorio, que todos estuvimos internados involuntariamente, o sea, hoy más o menos sabemos lo que es estar internado involuntariamente, hubo un incremento del consumo de alcohol, es decir, personas que tenían un consumo no problemático de alcohol, el encierro
llevó a que sea un predisponente a aumentar el consumo de alcohol, y lo otro son los psicofármacos, los cuales comenzó una automedicación. Entonces, vemos como personas que no tenían un consumo problemático con estos objetos, hubo un detonante y ese detonante llevó a que después tenga un consumo problemático. Eh, Esto de los consumos problemáticos es un tema importantísimo. Me gustaría, y decías que lo escondemos abajo de la alfombra. La sociedad, yo, vos, ¿qué podemos hacer al respecto? Sí, en primer medida, yo creo que es una gran responsabilidad poder estar atentos y atentas ante estas oportunidades, como por ejemplo lo que se está desarrollando en este momento, que es que nos da la posibilidad de poder adquirir herramientas en cuanto a información actualizada sobre la problemática. Ajá. Por ejemplo, el hecho de saber que somos una cultura consumista ya nos lleva a nosotros, ciudadanos y ciudadanas, a ser conscientes de que ya tenemos que tener una conciencia crítica no con el de enfrente, sino con nosotros mismos en cuanto a cómo nosotros nos estamos vinculando con determinados objetos. Y a partir de ahí yo generalmente hago talleres como muy cotidianos y también inclusive muy fácil de automonitoreo. Si nosotros estamos hablando que nos podemos volver dependientes a objetos, sustancias, como legales o ilegales, como estuvimos hablando, que nos podemos volver dependientes a actividades como por ejemplo la utilización del internet, y a su vez podemos volvernos dependientes de una relación, lo que se denomina la tóxica o lo tóxico, Sí. ¿no? Una dependencia, una codependencia. La pregunta es cómo estamos nosotros en relación a todos estos objetos. Y de acuerdo a cómo estamos nosotros en relación a estos objetos, comenzar a ponernos en crisis, y esa crisis tiene que ver en ver la problemática como una problemática de salud mental, no moralista. Bien, Ujú. ¿cómo llegan las personas ahora? ¿Espontáneamente? ¿Lo llevan a empujones? ¿Ustedes los reclutan? ¿Cómo es? Sí, una de las problemáticas que tenemos a nivel macro Sí. es que como no está sensibilizado esto, todavía somos una sociedad muy, yo sí digo lo mismo, decimos nosotros que el consumidor no tiene voluntad, por lo tanto como sociedad nosotros tampoco tenemos voluntad. Entonces, en un gran porcentaje, es decir, más del 70% de la consulta llega por otros. Generalmente esos otros es la familia, generalmente es mamá, papá, sino una pareja. En muy bajo porcentaje es desde el ámbito laboral, lo cual eso también aprovecho la oportunidad para que desde el ámbito del trabajo también se pueda ver esta problemática como una cuestión de salud mental y que se pueda articular con instituciones de salud, como cualquier otra problemática de salud que por ahí tiene, que no se pueda estigmatizar. Y en un muy bajo porcentaje, en un 10, de un 10 a un 30%, personas que vienen, ¿no?, con esa conciencia de decir, yo tengo este vínculo con el objeto tal y me doy cuenta de que ya es problemático, entonces me gustaría poder hacer una consulta. ¿La última? ¿Qué tan atrás estamos entonces? Yo en ese sentido tengo como un debate muy significativo desde el punto de vista más científico, ético, pero más científico, racional. Es como que estamos ante una situación donde va a avanzar cada vez más porque hay una conjunción de factores, es decir, tenemos una cultura consumista, no se invierten recursos para autocuidado frente a esa cultura consumista, tenemos un índice de violencia por la baja inteligencia emocional que hay, tenemos una baja oferta de educación y de trabajo que se pueda adecuar a las nuevas generaciones, centennial y millennial, por lo tanto, este caldo de cultivo en 15 a 20 años genera un apocalipsis en cuanto a consumidores desregulados a nivel emocional. Pero mi lado más filosófico, existencialista y de optimismo hace de que esas micropolíticas que mencioné, que van generando cambios de abajo para arriba, va a llegar un momento que vamos a tejer puentes y vamos a comenzar a contrarrestar lo que por ahí mencioné con anterioridad. Osvaldo, gracias. Vos hay que quedaron un millón de preguntas para hacerte, pero vamos a tener otra posibilidad seguramente para charlar. A mí me descolocaste con el tema del sexo.
Si ya no se puede ni esto, estamos al horno. Hay que ser prudente. Hay que ser prudente. Hasta en eso hay que ser prudente. Hay que ser Qué prudente. Sí, bárbaro. Pepe, sí, es así. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes, Bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad. yo sé que a vos también el tema Sí, este el te ha tema preocupado, pero me quedó Podemos hacer un tema, preocupada, sí. podemos hacer después un programa Sí, específico, Efectivamente, Me gustó. vamos a hacer justamente un para programa visibilizarlo. Exacto. para visibilizarlo. Y lo de la internet también me dejó así. Y la ay, pornografía. Ay, ay, ay. Qué cosa. Bien. Nos vamos a la pausa, Dale, señora. vamos a la pausa. A fondo, ya volvemos. Dale.